Ya estamos a lunes otra vez. Espero que hayáis disfrutado un maravilloso fin de semana. Nosotros hemos pasado un domingo precioso compartiendo la palabra de Dios, diversas alabanzas, y aunque no lo hemos podido hacer como desearíamos hacerlo, reuniéndonos al nombre del Señor en nuestro local, en Cangas, en la Iglesia Revive, hemos estado unidos en espíritu desde nuestros hogares, adorando al Señor y recibiendo la bendición de su palabra. En este caso, Germán ayer nos compartía de este último milagro del Evangelio de Juan, el más grande, diríamos el más significativo, y con el cual Juan concluye esta serie de milagros extraordinarios escritos para que nosotros creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías ungido, y para que al creer tengamos vida en su nombre. En esta mañana nos toca meditar sobre 4 versículos que nos introducen al tema de toda la semana. Y dice que estaba enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Esto todavía no ha acontecido, pero claro, cuando Juan escribe, obviamente ya nos adelanta lo que habría de suceder un poco después. Además, hay en la forma en que Juan escribe, él está asumiendo que hemos leído lo que Lucas nos cuenta acerca del hogar de estos hermanos, donde el Señor frecuentemente se hospedaba y donde le dijo esas palabras extraordinarias a Marta, que estaba tan afanada por servir cuando María, su hermana, se había sentado a los pies de Jesús para oír su palabra. Así que enviaron pues las hermanas, dice Juan 11, versículo 3, para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Ayer Germán dividió el pasaje completo en 3 apartados. Unas circunstancias desafortunadas, que son las que María y Marta envían a comunicar al Señor Jesús. Unas consecuencias demoledoras, porque sabemos lo que luego habrá de suceder con Lázaro en la ausencia física de Jesús. Y finalmente una conclusión definitiva. Son los 3 apartados que Germán ayer nos compartía. Yo quiero dejar con vosotros una idea principal que nos va a acompañar en nuestros devocionales esta semana, y es la siguiente: el amor de Dios por los suyos no es amor de mimos o caricias, es un amor que perfecciona. El hecho de que nos ama y de que nosotros le amemos no es garantía de que estaremos a salvo de todos los problemas y dolores de la vida. Nunca debemos pensar que el amor y el sufrimiento son incompatibles. Por cierto, se unen en Jesucristo y nos unen a Jesucristo, quien ve en estas situaciones oportunidades para que Dios sea glorificado. Hay mucho contenido en esta idea principal que iremos desglosando a lo largo de esta semana. La resurrección de Lázaro marca el punto más alto del ministerio del Señor. Es la culminación de una historia donde todo es milagroso: la persona, la vida, las palabras y la obra. En este relato tenemos la evidencia más plena de su divinidad y de su humanidad, porque aquí le vamos a ver presentándose como la resurrección y la vida, y va a ejercer el poder y la autoridad que tiene como Dios mismo hecho hombre. Pero a su vez le vamos a contemplar en una identificación tan plena con nuestro dolor y nuestra miseria, que vamos a reconocer una de las pocas veces que la Biblia
describe a Jesús llorando. Y en esta situación tan dramática, ante el dolor de las hermanas y de los amigos que frente a la tumba de Lázaro tienen el corazón quebrantado. Así que la evidencia más plena de su divinidad y de su humanidad. Pero también vamos a verle cómo en este capítulo se entremezclan la manifestación más clara de fe y de incredulidad. Porque por un lado habrán muchos que van a creer como resultado de este milagro, pero también como resultado de este milagro estarán aquellos que irán a informar a las autoridades judías y estos ya tomarán la decisión drástica de llevar a Jesús a la muerte. Por lo tanto, sus corazones habrán de cerrarse, ya que no soportarán un milagro tan extraordinario, a pesar de que era una evidencia del cumplimiento de las profecías mesiánicas, porque el Señor en su divinidad hace un ejercicio de su poder vivificador, pero también de su humanidad en la participación de nuestras angustias, recordando las palabras del profeta en Isaías 63:9, en toda angustia de ellos, Él fue angustiado. No hay lugar en el universo donde repercuta tanto el dolor del ser humano como en el mismo corazón de Dios. También desde la altura de este milagro tenemos la primera visión clara de la muerte y resurrección de Cristo. No solo por la resolución que los miembros del Sanedrín van a tomar, sino por la misma resurrección de Lázaro como un preludio a la resurrección de Cristo. Aunque la de Lázaro será solo una resucitación, la de Cristo será la verdadera resurrección, porque Él ya no volvería a gustar la muerte, cosa que sí habría de acontecer con Lázaro. También tenemos en este relato un preludio de la reunión de la iglesia frente a la tumba vacía, donde las palabras pronunciadas aquí adquieren un significado pleno. El Señor dice: yo soy la resurrección y la vida. Y de esta forma el Señor va a explicar contundentemente otras declaraciones que Él ha hecho en una forma más velada acerca de la relación que Él tiene con la vida, y la vida suya y la vida nuestra. Por ejemplo, en el capítulo 5, versículos 21, 26 y 29. Al mirar esto, tenemos que señalar que Jesús es único. Ningún líder prometió lo que Jesús prometió. Él prometió resucitar. Jesús prometió ir al cielo. Jesús prometió regresar del cielo y prometió llevarnos con Él. Para eso habría de levantarnos de la tumba, lo cual Él también prometió. Y además dijo que nos iba a preparar un lugar. Por todo eso, el cristianismo se fundamenta en una virtud imposible para el no cristiano, que es la esperanza. Solo el cristiano puede ser optimista frente al mundo, la vida y la muerte. Podemos considerar con serenidad y ecuanimidad la muerte. El cristiano es un hombre que no va rumbo a la muerte, vamos rumbo a la vida. No es el abismo de la nada, de la aniquilación, sino una puerta abierta en el horizonte. Eso es lo que es la muerte para nosotros. Por eso es que Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Y es una declaración que hacemos nuestra, porque frente a la muerte hay una maravillosa esperanza. Ahora bien, hoy nos tenemos que centrar en un urgente mensaje. Los emisores del mensaje son las hermanas de Lázaro en el versículo 1.
Y la primera mención de ellas las tenemos en Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42. Y es una aldea que estaba a 3 kilómetros de Jerusalén, Betania, y parece ser que Juan da por entendido que ya sabemos acerca de esta familia y no añade demasiados detalles. Lázaro no es mencionado en Lucas, probablemente porque cuando el Señor visitó esa ocasión, él estaría o habría subido a la fiesta de los tabernáculos cuando Jesús recién subió a la mitad de la fiesta. Pero es interesante que aquí Juan recalca el amor de Jesús por este hombre. Qué montaña de sucesos no contados debe haber entre líneas en los evangelios. Cuántas cosas habrán pasado y compartido en las que los discípulos y estas mujeres no tenían ninguna duda del sentir de Jesús hacia Lázaro, que ahora estaba enfermo. La palabra Lázaro significa Dios es mi ayuda. María significa niña deseada o la amada de Jehová, y Marta significa señora. Nombres también interesantes para meditar en ellos, cosa que no podemos hacer. Así que los emisores del mensaje son las hermanas de Lázaro. El contenido del mensaje: Señor, el que amas está enfermo. Cuán pronto nos empuja la pena al Salvador. Mientras no hay problemas, tampoco hay mensajeros apresurados que lleven un mensaje desde Betania hasta el Señor. Por esto, ¿quién de nosotros puede calcular cuánto le debemos a los padecimientos y las penas? Si no fuera por ellas, tendríamos poco terreno para muchas de las principales virtudes cristianas. ¿Dónde estaría la fe si no hubiera pesares para ponerla a prueba? ¿O la paciencia si no hubiera nada que sufrir? ¿O la experiencia si no hubiera una tribulación para desarrollarla? Los sufrimientos nos quitan la orgullosa dependencia de nosotros mismos y nos arrojan en agonía a los pies del Salvador. Fue lo que sucedió con el padre del muchacho, el noble, que también recorrió aquella distancia para buscar al Señor porque su hijo estaba enfrentando la muerte. Cuanto más grandes son las penas, más nos aprietan contra el pecho del Señor. Las penas hacen que Dios sea necesario. Y es en el valle de la sombra de muerte, como dice el Salmo 23, donde cambiamos la palabra Él. Él es mi pastor. Él me hace descansar por el tú. Tú estarás conmigo. Es porque las penas nos llevan a experimentar la presencia del Señor de una manera extraordinaria. Dios nos expone a circunstancias frustrantes y penosas con el propósito no de abrumarnos, sino ni de agobiarnos porque sí, sino para que seamos más conscientes de nuestra propia incapacidad y así lograr que nos aferremos más frecuentemente con Él. La pena revela algún lado escondido del carácter del Señor. Así como la muerte de Lázaro va a revelar que Jesús es la resurrección y la vida, las penas nos llevan a conocer a Dios y al Señor en aspectos que antes no habíamos conocido. Por eso es que muchas veces cuando vamos a visitar a un hermano que está padeciendo, que está sufriendo, vamos con la intención de consolarle y muchas veces salimos edificados nosotros. ¿Por qué? Porque ese hermano está experimentando nuevas visiones, la fortaleza y la gracia de Dios de una manera tan significativa, tan cercana y tan real que no tienen otra cosa más que comunicarnos bendición, un sentido de la presencia de Dios en su vida a través de la cual le glorifican. El tiempo me ha ganado esta mañana, pero es un poco la idea principal. El amor y el sufrimiento no son incompatibles, se unen en Jesucristo y nos unen a Jesucristo, quien ve en estas situaciones oportunidades para que Dios sea glorificado. Y es precisamente lo que Jesús les va a decir. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado
por ella. Es por eso que en esta mañana os invito a que pinchéis en el link que os he dejado una canción preciosa de Ricardo Montaner y su hija Eva Luna, de hace ya 8 años es el video, y probablemente todos la conocéis, aunque tal vez hay alguno que no. Es una canción que personifica la gloria de Dios y la bendición que trae para nuestra vida cuando decidimos vivir en esa gloria, vivir glorificando a Dios en cada momento, en cada detalle y en cada circunstancia. Pincha en el link y acaba este devocional en esta mañana disfrutando de esa preciosa canción. Mi oración escrita es: amado Padre, gracias por hacerme saber que tú me amas con sabiduría y para mi bien. Gracias porque puedo echarme en tus brazos con toda confianza, porque sé que tú me comprendes, me aceptas y me bendices. Gracias porque tú buscas siempre que Dios sea glorificado en mi vida. Gracias, muchas gracias, amado Señor. Muy buenos días, hermanos. Que el Señor os bendiga.